Muy buenos días, más bien dicho muy buenas noches a todos. Este programa específicamente va a salir bastante más tarde que lo habitual, creo. No estamos muy seguros y lo vamos a hacer un poquito más corto por lo mismo. Espero que estén pasando un buen fin de semana y les cuento algunas pequeñas cosas que hay en carpeta relativas a Chile y el mundo. En lo primero hubo una entrevista en el Mercurio al general Martínez del Ejército, una entrevista interesante. No hay nada específicamente nuevo, salvo, no sé, que el Ejército, en este caso Martínez, dice que ellos no tienen problema con la ley del cobre, que era un tema de disputa, de polémica por años, lo ha sido, mientras se garantice, dice él, no usó la palabra garantía, mientras se cautele, diría yo, el que el Ejército mantenga los recursos que necesita. Él hizo énfasis en un punto que a veces la gente olvida. No basta en un momento dado comprar, adquirir sistemas de armamento que son necesarios para la defensa del país. Esos armamentos, esos sistemas hay que mantenerlos al día, o de lo contrario se convierten en obsoletos. Y un armamento obsoleto es como no tener nada, es como tener un rifle corcho. El temor de algunos sectores, de algunos analistas del área militar es que un presupuesto que depende de los caprichos, de los gustitos, de las ideas del momento, de la agenda del determinado y gratuito, en el fondo, conjunto de parlamentarios que estén ahí haciendo de tales porque los eligieron, le introduce a todo este tema un factor de incertidumbre, sin duda. Pero podemos esperar de que eso no ocurra en general. En general, todos los sectores políticos han sido bastante, salvo algunos extremistas ideológicos, llamémoslo así, dentro o fuera del Congreso, han sido todos bastante serios en esta materia y saben que con estas cosas no se juega. Y fuera de eso, el general Martínez habló de algo que se está hablando hace rato, de una educación, una formación militar donde el elemento derechos humanos y otros por el estilo estén al día. Esa es una especie de must, decir esas cosas ahora, ¿no? Y no mucho más que eso, la verdad. Y quizás insistió mucho en un punto importante, que los uniformados no deben hacer públicos sus gustos personales, políticos, que para expresar su opinión está la cámara donde se vota, y que no anden propalando sus visiones en las redes sociales en ninguna otra parte. Eso me parece bien, no sé si es posible hacerlo, a la gente le gusta hablar de sus cosas, y insistió también que el Ejército es de todo, que es una institución transversal, no es de tal o cual grupo. Bueno, esos son discursos que han existido siempre en esta materia y no dicen nada mucho muy nuevo, pero a veces el no decir algo nuevo es precisamente lo novedoso, el manifestar así que las instituciones, por lo menos las instituciones militares, o por lo menos el jefe y el comandante en jefe de esta institución militar, están en esa postura. Dicho lo cual, ustedes pueden leer esa entrevista. Me parece que salió ayer o el sábado en el Mercurio. Es interesante. Después, otro tema, ha habido muy pocas noticias en estos días. Otro tema que salió a relucir es un tema viejo, como que es lo del tren de alta velocidad, no sé, para ir al paraíso, para ir para acá, para ir para allá. Y todo esto a raíz de los tacos de este fin de semana. Una y otra vez sale a relucir ese tema y es bastante absurdo. La verdad es que no se puede estar pensando en un tren de alta velocidad simplemente porque en una semana de las 52 que tiene el año, o 2 semanas si ustedes quieren agregar un par más, o 3 incluso, se producen tacos debido a que la gente sale todos al mismo momento. O porque los peajes, en vez de ese momento de dejar el paso abierto, van cobrando uno por uno, o porque no se ha implementado un sistema basado en este aparatito que se pone en el parabrisas en forma global, masiva, para el tránsito por todo el país. Esas son las soluciones. A mí me gustan los trenes, como mucha gente de mi edad, me encantan los trenes. Veo una locomotora y me caen las lágrimas. Pero tengo sentido común. El tren es algo caro. ¿Saben ustedes cuánto cuesta 1 kilómetro construir? No digo mantener. 1 kilómetro de línea férrea para un tren convencional tengo por ahí la cifra, $8 millones.
Si ustedes instalan un tren de alta velocidad, como hablan algunos, la cifra sube a 30 millones. Después está la mantención. Estamos hablando de un equipamiento pesado. Un tren es un artefacto pesado que requiere electricidad, que requiere sistemas de señales, que requiere mucho personal por kilómetro de línea férrea. Entonces el costo fijo del tren es muy caro. Y no todas las semanas hay estos tacos, esta cantidad de gente que quiere viajar. Entonces, no sé, a mí me encantaría que hubieran trenes, pero hay que tomar en cuenta que ya tenemos una experiencia con sistemas de locomoción basados simplemente en alguna aspiración teórica de pizarrón acerca de cómo debiera ser el tránsito en la ciudad y en este caso en el país. Esta cosa hay que estudiarla con la calculadora en la mano. No se puede ser irresponsable como hizo algún candidato que quería un tren de alta velocidad hacia el norte. Más pelado todavía viajaría ese tren. En todos los países del mundo prácticamente los trenes tienen que ser subsidiados por el Estado porque la plata que entra por los pasajeros no alcanza. Ahora, ¿está el país dispuesto a gastar, como ha gastado en el Transantiago, millones, pero muchos millones de dólares al año para mantener un tren de alta velocidad? No lo creo. Yo era niño chico, tenía 12 años. Había una exposición industrial como la FISA, pero en Valparaíso, se llamaba ASIVA, no sé si existe todavía. ASIVA, Asociación de Industriales de Valparaíso. Y ya en esa época, año 62, 61, 63, había una maqueta. Creo que esta exposición se celebró en el ex Estadio Playa Ancha del Paraíso, ahora llamado Elías Figueroa. Se celebró ahí y había una maqueta de un tren, no se hablaba de alta velocidad en esa época, entre Santiago y Valparaíso, que iba a seguir una ruta menos larga que la actual, que da una serie de caracoleos y sube en una parte, ustedes saben. Así que esta es una idea muy vieja y por lo mismo se demuestra que es impracticable. Si ha pasado tantos años sin que se haga nada es porque simplemente no hay incentivo ni probabilidades económicas de hacerlo funcionar. Dicho eso, vamos a la cosa política más importante. Después de el fracaso de la acusación constitucional o la acusación contra los jueces de la Suprema, que ustedes conocen, los imputados, los acusados hicieron una serie de declaraciones bastante duras y a raíz de eso un medio digital que tiene ciertas tendencias tituló, yo creo mañosamente, La Suprema desatada. Y luego viene el detalle de cómo, y los dichos de estos tres supremos. Con decir Suprema desatada se quiere dar a entender, supongo yo, se quiere deslizar, que esto fue un arrebato emocional, una pataleta, se desató, se le desataron las trenzas. En primer lugar, la Suprema no se puede desatar porque es una institución, las instituciones no se desatan, son personas las que se desatan. Y segundo, tampoco se desataron. Si ustedes leen las declaraciones de los tres acusados de notable abandono de deberes, esa es la figura, fueron muy duras y yo no encontré en ellas nada que no sea razonable. Incluso aquella acusación de uno de ellos de que los señores parlamentarios no tienen idea de que están hablando, que no han visto ni siquiera la solapa de la Constitución, y yo creo que eso es cierto. En general los congresales en Chile, elegidos por mecánicas distintas a las del pasado, con tradiciones políticas distintas a las del pasado, son bastante ignorantones muchos de ellos, pues, y bastante poco dados a la lectura y al estudio, incluso de los proyectos de ley que tienen que votar, pues si lo han confesado algunos. Yo me pregunto cuántas personas en Chile han leído la Constitución, por la cual salieron a vociferar muchos de ellos a las calles o a cualquier otro ámbito político. Era la Constitución pinochetista. Eso fue todo lo que mucha gente asimiló, que había sido original en la época de Pinochet, que había sido escrita por Jaime Guzmán, y eso era suficiente para tirarla a la basura. Pero las cosas hay que estudiarlas un poquito, y sobre todo, no digamos el ciudadano común que ya no lee, pero por lo menos los congresales. Para eso los pusieron y ganan bastante plata, para darse algunos trabajos de vez en cuando, qué sé yo, abrir un libro, ¿no? Estudiar las cosas. Así que lo que dijo este Supremo tiene toda la razón, pero solo que se quedó corto porque por lo que uno ve, por lo que cuando uno los escucha en la radio, en la televisión, los escucha hablar, los escucha argumentar y ver y oír cómo articulan,
el déficit va más allá de la cosa jurídica, lamentablemente. Así es que a mí no me pareció que estuvieran desatándose nada, sino que estaban haciendo un juicio, ya que los querían enjuiciar, ellos hacen un juicio sobre estos enjuiciadores, un juicio que me parece absolutamente correcto, y que además manifiesta un estado de preocupación muy razonable respecto a que la política del llamado progresismo haya llegado a usar estas armas para dar una prueba de vida. Me explico, si ustedes han visto estas películas de raptos, hay un momento en que los familiares y la policía, cuando están comunicándose con los raptores, que van a pedir una recompensa, van a pedir un dinero, piden una prueba de vida, quieren verificar que el raptado está vivo. Entonces los malos ponen al tipo que diga 2 o 3 palabras, y esa es una prueba de vida. O lo hacen de decir frente a una cámara algunas palabras con un diario abierto con la fecha del día. Estamos viviendo, quiere decir eso. Como la izquierda no puede ofrecernos nada, en términos de ideas, desde hace millones de años que no nos ofrecen nada, y menos ahora, porque incluso las ideas viejas que repetían y repetían, se les cayeron en pedazos, y por lo tanto, hasta ellos mismos yo creo que les da un poco plancha repetirlas. Lo único que pueden ofrecer como prueba de vida, ¿sabes?, que están vivos todavía, son estos eventos de acusaciones y pataletas permanentes todas las semanas, alguna nueva. Pero cuando empiezan a usar estas armas, cuando empiezan a involucrar a las instituciones en su juego de prueba de vida, aquí estamos, se está jugando con fuego, como dije en la última ocasión. No se juega con las instituciones. Yo puedo entender que haya gente que quiera incluso cambiar la Constitución por X razones, incluso aunque no la hayan estudiado. Pero de frentón la quieren cambiar. Tienen una voluntad política, aunque sea amorfa e informe, pero hay un propósito por lo menos. Pero en este caso ni siquiera eso, sino que era meramente para joder. ¿Cómo puede haber pleno abandono de deberes cuando hubo un fallo? Pleno abandono, o ¿cómo llamar? Notable abandono de deberes cuando uno no hace la pega. Un maquinista de tren que deja el tren andando y se baja. Un piloto de avión, como en los chistes que se tiran para caer y deja el avión volando solo. Eso es un notable abandono de deberes. Un médico que tiene una operación de urgencia y se queda pegado en otra cosa. Pero aquí no hubo abandono de deberes, ellos cumplieron su deber. Otra cosa es que a algunas personas no les guste el resultado. En algunos casos se cumple el deber y se comete un error, y se produce un accidente, por ejemplo. En otros casos simplemente a algunas personas no les gusta el resultado del trabajo que se hizo. Pero no se puede hablar de abandono de deberes, eso es un absurdo, es una tontería, en definitiva. Pero, en fin, ¿qué se puede esperar? Así que este no es un caso de la Suprema desatada, como dicen los señores acusadores. Aquí lo único que se ha desatado en Chile, por lo que podemos ver, es precisamente los acusadores, los denunciadores, los protestadores, los que están todos los días inventando o sacando a relucir alguna cosa vieja o nueva para dar una prueba de vida. Eso sí que están desatados. Han caído incluso en posturas realmente de colegiales, en algunos casos, que no voy a esta celebración, que esto, que lo otro, y ponen caras así de personas molestas. Hemos visto gente que te sospechaba que tenían una inteligencia normal, por lo menos cayendo en esas actitudes. No voy a esto, no voy a lo demás allá, porque esto no corresponde. O sea, una política de mohines, ¿eh? de la niña que le dijeron que a alguien al lado de ella se le salió un peo, digamos, así, todo escandalizado. Esa es la política que estamos viendo ahora de la oposición. Y finalmente, como tema, les quiero tocar una cosa internacional. Yo hace un año o dos, cuando trabajaba en cierta radio que todos conocen, y estaba la crema en Estados Unidos con estos huracanes que llegaban uno tras otro, ¿se acuerdan? Hice una predicción, dije, si esto sigue sucediendo año a año o como más, año por medio, esa zona se va a despoblar. Y argumenté que en la zona de Florida, la costa sur de Estados Unidos, que incluye Florida, Carolina del Sur, un pedazo de Carolina del Norte y otros estados un poco hacia el interior, pueden resistir que cada 10, 15 años se produce un desastre, entonces hay que reconstruir todo, si no se te vino la casa abajo, se te inundó toda la casa y tienes que recuperar los muebles y tienes que cambiar todo y es un desastre. Hay gente que puede resistir eso y reconstruyen, de hecho así lo han estado haciendo durante
toda la existencia del poblamiento americano en esa zona del continente americano. Pero ¿quién está dispuesto a reconstruir su casa, sus muebles, sus enseres y correr riesgos de muerte todos los años? Poco a poco, y esto también vale para las islas en el camino de estos huracanes, se van a ir despoblando poco a poco. Primero van a ser empresarios que ya no van a querer invertir en un lugar donde se les viene abajo el hotel año por medio. Los turistas no van a querer ir a un lugar donde de repente les cae encima esto y se quedan varados ahí. La gente que vive ahí, de a poco, primero en gotas, después en chorritos, después en cascadas, se van a querer ir a otros lugares de Estados Unidos. Estados Unidos es grande. Las empresas también van a tener problemas porque sufren daños físicos, porque hay días, semanas, meses que no pueden funcionar por las inundaciones, por el quiebre de todo el orden social en esa zona, y van a empezar a trasladarse a otros lados. Y al trasladarse algunos, otros que no pensaban hacerlo van a tener que hacerlo a la fuerza porque ya no van a encontrar trabajo, porque se fueron las empresas. Entonces una cosa va a traer la otra y esa zona se va a ir despoblando. Si esto continúa, como parece que va a ser, ya saben ustedes que los huracanes se han intensificado en número y en intensidad debido a que hay más energía en la atmósfera. El calentamiento global es eso. Medio grado, un grado y medio, 2 más de energía. Parecen poca cosa. Usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre tener una temperatura en mi casa de 21 grados y de 22? En su casa nada. En la atmósfera, que es una masa de materia enorme, esas diferencias producen efectos masivos, en todo caso masivos para nosotros. Desde el punto de vista de la atmósfera en su conjunto, a lo mejor, si ustedes miran fotos satelitales, una tormenta es una cosita, un puntito nomás que va girando, una espiral que va girando por aquí. Pero nosotros somos un puntito más chico todavía, y ese puntito que va girando abarca la vida y la propiedad de millones de personas. Somos unas criaturas insignificantes en el conjunto del planeta, y por lo tanto estamos sujetos a que la menor sacudida del planeta, la menor perturbación, produce efectos tremendos. Vamos a ver qué sucede. El tema del calentamiento global no se va a resolver así como así. Entiendo que en los últimos años, a pesar de todas estas conferencias y repletas de burócratas que firmen papeles, esa gente que está siempre sentada con un alambre saliéndole a la oreja, escuchando a alguien, y salen tratados y se toman de la mano, pero al final, ¿saben ustedes? En estos últimos años se ha producido más emisión de gases de invernadero que en el pasado. Porque están entrando a la industrialización masiva, bueno, los chinos hace rato, India, muchos países asiáticos, que lo único que quieren es producir industria, y todas estas industrias producen humo, queman combustible, porque necesitan energía. Así es que este tema no va a aumentar todavía mucho más. ¿Qué va a ocurrir en 40 o 50 años? No tengo la más mínima idea, ni me va a interesar tampoco, voy a estar bajo tierra. Pero nuestros nietos, por lo menos, quizás nuestros hijos también, van a vivir en un mundo bastante distinto. Y eso sería todo por hoy día. Hoy lo hice más corto por razones técnicas y estaríamos viéndonos entonces el 20 de septiembre. Si Deus le veut. Muchas gracias.